Bueno, en primer lugar, eh, qué bueno que pudieron hacer la revisión de los programas y pues que la mayoría de ustedes pudo hacer la instalación correspondiente a los programas, ¿no? Entonces, pues nada más quería hacer este pequeño cierre con respecto al el SPSS porque considero que sí es una herramienta muy importante para nosotros en el ámbito de la investigación cuantitativa, especialmente cuando tenemos que manejar diferentes eh, preguntas, ¿no? Y a veces pues se hace, no sé, si es una encuesta y es una encuesta rápida, probablemente sean nada más 5 preguntas, pero cuando tú haces una muestra de 1000 personas, de 100 personas, ya se hace más difícil manejarlo. Y el Excel pues no es la herramienta adecuada para poder manejar ese tipo de información. Básicamente, nada más para que se vayan ubicando los que pudieron instalarlo, el chiste o la clave del aprendizaje de SPSS radica en estas dos ventanas, ¿no? Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Excel, que uno ingresa la información directamente y no tienes control sobre el número de la fila o el nombre de la columna. En este caso, cuando te cambias a vista de variables, pues tú declaras acá, ¿no? Cómo se va a llamar esta columna, la columna 1, la columna 2. Eh, Tienes un espacio para ponerle una etiqueta, o sea, una pequeña descripción, ¿no? Y vas seleccionando los valores para poder procesar posteriormente, ¿no? Y de esta manera, por ejemplo, tenemos este botoncito acá que es cambiar vista de variables a etiquetas. Entonces nos muestra, por ejemplo, los valores, cada uno de estos que pudiera ser eh, totalmente en desacuerdo, eh, indiferente, de acuerdo o totalmente de acuerdo en una escala de Likert, pues podemos poner nuestra escala de Likert ya codificada en números y poder cambiar la vista para que pues tengamos el valor ahora sí que a la vista, ¿no? Valga la redundancia. Pero del SPSS, al menos la experiencia que he tenido usando este programa en varios proyectos, no necesariamente míos, sino con otras personas y trabajando también en proyectos para otras personas, usando el SPSS, yo puedo comentar que quizás nosotros estaríamos utilizando el potencial del programa en su máxima capacidad a un 3 o a un 5% de todas las funciones que tiene. Creo que los que usan más esto son los psicólogos en el tipo de estudios que hacen. Y nosotros como antropólogos o como arqueólogos, inclusive he trabajado también con arqueólogos haciendo este tipo de bases de datos para análisis cerámico, para análisis lítico, eh, para análisis de los sitios o de prospección de los sitios. Eh, pues obviamente usamos un porcentaje mínimo, ¿no? Pero esta función de las tablas cruzadas, que son los cruces de variables, nos ayudan mucho a tener claridad sobre ciertos datos. Por ejemplo, imagínate que estamos haciendo un estudio sobre la preferencia electoral, ¿no? Entonces queremos saber de cuántas personas se inclinan hacia X o Y partido de acuerdo a el grupo de edad, ¿no? Entonces combinamos los de 18 a 21 años, ¿no? Con partido preferente y nos va a dar una tabla, pues obviamente segmentada en ese sentido. Y bueno, este puede ser uno, pero puede ser usado para cualquier otro tipo de cruces que se te ocurra, ¿no? Y por supuesto, la sumatoria de frecuencia es mucho más sencilla, ¿no? Y esto no nos va a dar en la misma ventana, nos prepara otra ventana que es el donde nos muestra los resultados y nos va generando, por eso les doy esta vista nada más, ¿no? Pero pues sí, se requeriría un curso específico para SPSS. En el caso del EndNote, ¿no? Eh, pues básicamente desde
me pasó lo que les pasó a algunos de ustedes, que en su momento instalé esto y no entendí para qué funcionaría o cómo lo utilizaría. Sin embargo, ya tenía una cuenta. Y pasados los años, porque sí pasaron algunos años, cuando lo vuelvo a usar, entonces ya me logro identificar cómo usarlo, e inclusive lo que ustedes están viendo, esta captura de pantalla, ¿no? Pues es mi EndNote, ¿no? Es uno de los programas en donde pues me suscribo año con año para tener acceso al programa, y me gustaba mucho cuando lo empecé a usar una de las funcionalidades, porque para esta asignatura que ya no existe, ahora sí que es del pasado, que se llamaba Introducción al Trabajo en Turismo, que del grupo 2016, lo que hice fue crear una libreta y compartir esa libreta a todos los alumnos de esa generación, y eran dos grupos, A y B, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues cada alumno ponía su foto, su nombre completo, su correo electrónico, y era una especie como de, lo usaba como un blog en donde cada uno iba poniendo sus tareas y sus actividades, ¿no? Eso lo usé aproximadamente 4 años, hasta que pues ya no les pareció al grupo que se usara ese programa, porque por X o por Y, y entonces se dejó de usar, ¿no? Pero sí es importante, o sea, bueno, es una herramienta bastante poderosa para el trabajo colaborativo. Esa puede ser una de las opciones, ¿no? La otra opción es que, como les había comentado, si lo instalas, por ejemplo, en tu celular o en una tableta, te permite grabar una entrevista. En este caso son dos archivos de audio, dos segmentos de un audio, en donde grabo una entrevista a este personaje, y me permite también tomar las fotografías, incrustarlas directamente en esa hoja, ¿no? Que es la hoja de la entrevista. Y yo creo que tiene mucho potencial. Obviamente habrá que llevar de todas maneras un diario de campo para tomar alguna nota de contexto, pero es bastante práctica, bastante versátil esta herramienta. Y otra de las funcionalidades es que nos permite meter información. En este caso pues es como una especie de ficha, ¿no? Ficha de trabajo, de notas que se hacen, de lecturas, etcétera, pero que también te permite meter inclusive archivos PDF y luego buscar esos PDFs, eh, buscar adentro del contenido de los PDFs. Esta es una de las grandes funcionalidades del Evernote que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, por supuesto, seleccionar qué herramienta con respecto a la máquina, al celular, a la tableta, ¿no? Pero también pues tenemos que conocer esas características, porque las características o las especificaciones nos van a permitir en un momento dado que las cosas corran o no, o sea, que se puedan instalar o no. Por supuesto, ya vimos el tema de los costos con base en la utilidad, y la otra variable sería también considerar el tiempo de vida útil. Con respecto al software, pues hay muchos más, ¿no? Quizás esta nada más era una pequeña entrada, y también me parece un ejercicio muy importante porque nos ayuda a impulsarnos en el ámbito autodidacta. Es decir, comentábamos en algún momento quizás que cuando sales de la facultad, pues esperas llevarte los conocimientos así lo más frescos o los más actualizados, pero esto cambia tan rápido que es muy difícil que salgas con la última versión del último programa. Lo que sí es importante que salgas con una habilidad en términos autodidactas para poder enfrentar esta situación, ¿no? Quizás en otro momento hablaremos del tema de las herramientas, pero ya será un segmento adicional que pondré más adelante. Gracias.